Enredados, Tangled es una película animada de fantasía, aventura y comedia producida por Disney que presenta una nueva versión del famoso cuento de Rapunzel. La historia combina elementos clásicos de cuentos de hadas con una aventura moderna llena de humor, acción, romance y descubrimiento personal. La película gira alrededor de Rapunzel, una joven con un cabello mágico que ha vivido toda su vida encerrada en una torre sin conocer el mundo exterior. A través de su viaje, descubre la verdad sobre su pasado, encuentra su libertad y aprende a confiar en sí misma. La historia comienza con la existencia de un reino llamado Corona, donde una reina embarazada cae gravemente enferma. Según una antigua leyenda, existe una flor dorada con poderes mágicos capaces de curar enfermedades y devolver la juventud. Durante siglos, una mujer llamada Gothel había protegido esa flor porque utilizaba su poder para mantenerse joven. Cuando la reina consume una medicina creada con la flor, se recupera y da a luz a una niña llamada Rapunzel. Sin embargo, el cabello de la bebé conserva la magia de la flor, por lo que Gothel decide secuestrarla para aprovecharse de ese poder. Gothel roba a Rapunzel cuando todavía es una bebé y la lleva a una torre escondida en un bosque. Allí la cría como si fuera su propia hija, pero en realidad la mantiene prisionera para utilizar el poder de su cabello. Cada vez que Rapunzel canta una canción especial mientras Gothel cepilla su cabello, este recupera la juventud de la mujer. Para evitar que Rapunzel descubra la verdad, Gothel le hace creer que el mundo exterior es peligroso y que las personas solo quieren aprovecharse de ella por su cabello mágico. Rapunzel crece dentro de la torre durante 18 años. Aunque tiene una vida cómoda y está acompañada por su pequeño camaleón llamado Pascal, siente una enorme curiosidad por conocer el mundo. Es una joven creativa, inteligente y llena de energía, pero también tiene miedo porque toda su vida ha escuchado que salir de la torre sería un gran peligro. Cada año, en su cumpleaños, observa desde la ventana unas misteriosas luces flotantes que aparecen en el cielo desde el reino de Corona. Rapunzel siente una conexión especial con esas luces y sueña con descubrir de dónde vienen. Cuando se acerca su 18º cumpleaños, Rapunzel decide pedirle a Gothel permiso para salir de la torre y ver las luces de cerca. Sin embargo, Gothel se niega constantemente, intentando mantener el control sobre ella. Al mismo tiempo, un ladrón llamado Flynn Rider, cuyo verdadero nombre es Eugene Fitzherbert, roba una corona del castillo de Corona y huye de los guardias reales. Durante su escape, encuentra la torre de Rapunzel y entra en ella buscando un lugar donde esconderse. Cuando Rapunzel descubre a Flynn dentro de la torre, lo golpea con una sartén y lo esconde. En lugar de entregarlo, decide usarlo para cumplir su sueño. Rapunzel toma la corona que Flynn había robado y le propone un trato. Ella le devolverá el objeto si él la lleva a ver las luces flotantes. Flynn acepta porque quiere recuperar la corona, aunque al principio solo piensa en aprovecharse de la situación. Rapunzel abandona la torre por primera vez en su vida y comienza una aventura junto a Flynn. Al principio experimenta una mezcla de emociones. Está emocionada por la libertad, pero también siente culpa por desobedecer a Gothel. Su personalidad cambia rápidamente al descubrir nuevas experiencias como caminar por un bosque, comer en una taberna, bailar con desconocidos y observar la belleza del mundo exterior. Poco a poco empieza a comprender que las historias de peligro que Gothel le contó eran exageradas y que la vida fuera de la torre tiene muchas cosas maravillosas. Durante el viaje, Flynn y Rapunzel desarrollan una relación especial. Al principio ambos desconfían del otro. Rapunzel piensa que Flynn es egoísta y Flynn cree que ella es una chica ingenua. Sin embargo, mientras enfrentan diferentes obstáculos juntos, empiezan a conocerse mejor. Rapunzel descubre que Flynn no es solamente un ladrón arrogante, sino una persona que también ha sufrido y que busca una vida diferente. Flynn, por su parte, admira la valentía, bondad y determinación de Rapunzel. Uno de los momentos importantes del viaje ocurre cuando llegan a una taberna llena de criminales conocidos como los Hermanos Sucios. Rapunzel logra cambiar la situación gracias a su personalidad amable y consigue que los hombres revelen sus propios sueños. Esta escena muestra que Rapunzel tiene una gran capacidad para conectar con los demás y ver lo bueno en las personas.
Mientras Rapunzel y Flynn continúan su camino, Gothel descubre que Rapunzel ha escapado. Llena de miedo por perder la fuente de su juventud, decide perseguirla. Para recuperar el control, se une a los enemigos de Flynn y manipula a Rapunzel utilizando sus sentimientos de culpa y miedo. Gothel representa el abuso del poder y la forma en que algunas personas pueden controlar a otras mediante la mentira y la manipulación emocional. Durante la aventura, Rapunzel y Flynn llegan finalmente al lugar donde aparecen las luces flotantes. Allí descubren que las luces son en realidad miles de linternas lanzadas cada año por los habitantes de Corona en memoria de la princesa perdida. Rapunzel siente una conexión profunda con ese momento porque se da cuenta de que las luces siempre estuvieron relacionadas con ella. Al mirar una pintura del reino y recordar su pasado, comienza a sospechar que ella es la princesa desaparecida. Rapunzel y Flynn comparten un momento romántico en el lago mientras las linternas iluminan el cielo. Ambos admiten sus sentimientos y empiezan a aceptar que su relación ha cambiado. Sin embargo, su felicidad dura poco porque Flynn es capturado por los hombres que lo perseguían. Gothel aprovecha la situación para convencer a Rapunzel de regresar a la torre con ella. Rapunzel vuelve a la torre, pero ahora entiende que Gothel le ha mentido durante toda su vida. Poco a poco recuerda detalles de su infancia y descubre que ella es la verdadera princesa de Corona. Aunque sigue sintiendo cariño por Gothel porque la considera su madre, comprende que fue utilizada y que merece vivir su propia vida. Flynn logra escapar y regresa para rescatar a Rapunzel. Cuando llega a la torre, descubre que Gothel ha intentado mantenerla bajo su control. Flynn corta el cabello mágico de Rapunzel para liberarla, sabiendo que al hacerlo perderá el poder que mantenía joven a Gothel. Sin la magia del cabello, Gothel envejece rápidamente y finalmente cae desde la torre. Antes de que el cabello pierda completamente su poder, Rapunzel utiliza sus lágrimas para salvar a Flynn después de que él resulta herido. Sus lágrimas conservan parte de la magia de la flor dorada y logran curarlo. Después de esto, Rapunzel regresa al reino de Corona, donde descubre su verdadera identidad como princesa y se reúne con sus padres biológicos, quienes la han buscado durante años. Al final de la película, Rapunzel comienza una nueva vida en el palacio junto a su familia y Flynn. Ella mantiene su personalidad alegre y curiosa, pero ahora tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Flynn también abandona su antigua vida de ladrón y encuentra un verdadero hogar junto a Rapunzel. La historia termina mostrando que ambos personajes han cambiado gracias a su encuentro. Rapunzel consiguió la independencia que siempre soñó y Flynn encontró un propósito más allá de la riqueza y la fama. El tema principal de Enredados es la importancia de descubrir quién eres y tener el valor de perseguir tus propios sueños. Rapunzel representa a una persona que vive limitada por los miedos creados por otros, pero que aprende a confiar en sus capacidades. La película también habla sobre la familia, mostrando que el amor verdadero se basa en el cuidado y el respeto, no en el control. Gothel aparenta querer a Rapunzel, pero en realidad solo la utiliza para sus propios intereses. Otro elemento importante es la búsqueda de identidad. Durante gran parte de la película, Rapunzel no sabe quién es realmente, pero su viaje exterior también se convierte en un viaje interior. Al conocer el mundo y enfrentar desafíos, descubre su fuerza, su inteligencia y su capacidad para elegir su propio destino. En conclusión, Enredados es una historia sobre libertad, amor, valentía y crecimiento personal. A través de la aventura de Rapunzel y Flynn, la película muestra que los sueños pueden hacerse realidad cuando una persona tiene el valor de salir de su zona de comodidad y descubrir el mundo. La combinación de personajes memorables, humor, música y una historia emocional convirtió a esta película en una de las producciones animadas más destacadas de Disney. Cada miembro del elenco aporta una voz distinta que ayuda a construir la historia de Rapunzel, una joven princesa encerrada en una torre que busca descubrir el mundo exterior y encontrar su verdadera identidad. El reparto principal está formado por actores de voz que combinan actuación, comedia y emoción para crear personajes memorables. La historia depende especialmente de la relación entre Rapunzel y Flynn Rider, pero también de los personajes secundarios, quienes aportan humor,
conflicto y profundidad al argumento. Mandy Moore como Rapunzel. Mandy Moore interpreta a Rapunzel, la protagonista principal de la película. Rapunzel es una princesa perdida que fue secuestrada cuando era bebé por Gothel y creció aislada en una torre durante 18 años. A pesar de vivir encerrada, es una joven alegre, creativa, curiosa y llena de sueños. Su mayor deseo es salir al mundo exterior y descubrir el significado de las misteriosas luces flotantes que aparecen en el cielo cada año en su cumpleaños. El trabajo de Mandy Moore fue esencial para mostrar las diferentes etapas emocionales de Rapunzel. Al principio de la película, su voz transmite inocencia, inseguridad y una mezcla de emoción y miedo ante la posibilidad de abandonar la torre. Rapunzel ha vivido bajo la influencia de Gothel, quien le ha enseñado que el mundo exterior es peligroso, por lo que Moore logra expresar la confusión de una joven que quiere ser libre pero teme desobedecer. A medida que avanza la historia, la interpretación de Moore muestra la transformación de Rapunzel. Su personaje pasa de ser una chica protegida y dependiente a convertirse en una persona valiente que toma sus propias decisiones. Moore también presta su voz a las canciones de Rapunzel, especialmente a los momentos musicales donde el personaje expresa sus sueños, sus dudas y sus emociones más profundas. Rapunzel no es una princesa tradicional que espera ser rescatada, ella participa activamente en su propia aventura. Mandy Moore consigue representar su inteligencia, su sentido del humor y su fuerza interior, convirtiéndola en un personaje moderno y cercano para el público. Zachary Levi como Flynn Rider, Eugene Fitzherbert. Zachary Levi interpreta a Flynn Rider, cuyo verdadero nombre es Eugene Fitzherbert. Flynn es un ladrón carismático, inteligente y seguro de sí mismo que al principio de la película busca únicamente obtener beneficios personales. Después de robar una corona del Palacio de Corona, encuentra la torre de Rapunzel mientras intenta escapar de los guardias. El trabajo de Zachary Levi consiste en equilibrar el lado divertido y arrogante de Flynn con su lado más vulnerable. Al comienzo, Flynn parece un personaje egoísta que solo piensa en dinero y fama, pero poco a poco la historia revela que detrás de esa actitud hay una persona que ha tenido una vida difícil y que desea encontrar un lugar al que pertenecer. Levi aporta mucho humor al personaje mediante su tono sarcástico y sus expresiones cómicas. La relación entre Flynn y Rapunzel funciona porque ambos personajes son opuestos. Ella es optimista e inocente, mientras que él es desconfiado y práctico. La interpretación de Levi ayuda a mostrar cómo Flynn cambia gracias a su encuentro con Rapunzel. Durante la película, Flynn aprende a valorar cosas más importantes que la riqueza o la apariencia. Su evolución emocional se refleja en la forma en que comienza preocupándose por sí mismo y termina arriesgando todo para proteger a Rapunzel. Zachary Levi logra transmitir ese cambio de manera natural. Donna Murphy como Maud Raygaard. Donna Murphy interpreta a Maud Raygaard, la principal antagonista de la película. Gothel es la mujer que secuestra a Rapunzel cuando es bebé y la cría como si fuera su hija para aprovechar el poder mágico de su cabello. Su objetivo principal es mantenerse joven, por lo que utiliza la manipulación emocional para controlar a Rapunzel. La interpretación de Donna Murphy es importante porque Gothel no es una villana que actúa únicamente con violencia. Ella utiliza el cariño falso, la culpa y el miedo para mantener a Rapunzel bajo su control. Murphy consigue mostrar una personalidad aparentemente cariñosa al principio, pero poco a poco revela el lado egoísta y manipulador del personaje. Gothel constantemente hace creer a Rapunzel que no puede sobrevivir sola y que el mundo exterior está lleno de peligros. La voz de Murphy transmite esa mezcla de falsa preocupación y maldad oculta. Sus canciones y diálogos muestran la obsesión del personaje por la juventud y el poder. El trabajo de Donna Murphy hace que Gothel sea una villana compleja. No es simplemente una persona malvada, sino alguien que utiliza la inteligencia y la manipulación para conseguir sus objetivos. Su actuación ayuda a crear uno de los personajes antagonistas más recordados de Disney. Ron Perlman como el hermano Stabbington. Ron Perlman presta su voz a uno de los hermanos Stabbington, dos personajes que funcionan como enemigos de Flynn Rider. Los hermanos son criminales que habían trabajado junto a Flynn en el robo de la corona,
pero después se convierten en sus enemigos porque se sienten traicionados. Aunque tienen menos tiempo en pantalla que los protagonistas, los hermanos Stapleton aportan tensión y peligro a la historia. La voz de Perlman ayuda a construir un personaje intimidante y serio, creando un contraste con el humor de Flynn. Su papel demuestra que Flynn tiene un pasado complicado y que debe enfrentarse a las consecuencias de sus antiguas decisiones. Los hermanos representan la vida que Flynn intenta dejar atrás cuando comienza a cambiar gracias a Rapunzel. Jeffrey Tambor como el Gran Matón, Big Nose. Jeffrey Tambor interpreta al Gran Matón, uno de los personajes que aparecen en la taberna donde Rapunzel y Flynn buscan refugio durante su viaje. Aunque inicialmente parece un criminal peligroso, el personaje revela un lado más amable cuando Rapunzel descubre que todos los hombres de la taberna tienen sueños y deseos personales. Tambor aporta un tono cómico al personaje y ayuda a crear una de las escenas más divertidas de la película. El Gran Matón demuestra que las apariencias pueden ser engañosas y que incluso personajes que parecen rudos pueden tener un lado sensible. Brad Garrett como Hawk Hand, Manos de Garfio. Brad Garrett interpreta a Hawk Hand, otro de los personajes de la taberna. Hawk Hand es un hombre grande y fuerte que al principio parece un villano, pero tiene el sueño de convertirse en un famoso pianista. La interpretación de Garrett combina humor y ternura. Su personaje ayuda a demostrar uno de los mensajes importantes de la película: todas las personas tienen sueños y aspiraciones, sin importar cómo sean vistas por los demás. Hawk Hand también participa en momentos de comedia que alivian la tensión de la historia. Garrett utiliza su voz profunda para crear un personaje divertido y memorable. Zachary Levi y Mandy Moore en la relación entre Flynn y Rapunzel. Uno de los mayores logros del reparto es la química entre Mandy Moore y Zachary Levi. La historia de amor entre Rapunzel y Flynn no aparece de inmediato, sino que se desarrolla lentamente mientras ambos personajes aprenden uno del otro. Moore interpreta la energía positiva y la curiosidad de Rapunzel, mientras que Levi representa el carácter más cínico y experimentado de Flynn. La diferencia entre ambos crea situaciones divertidas, pero también permite que los personajes crezcan juntos. Su relación muestra cómo dos personas diferentes pueden ayudarse mutuamente. Rapunzel ayuda a Flynn a descubrir su verdadero valor, mientras que Flynn ayuda a Rapunzel a superar sus miedos y encontrar confianza en sí misma. La importancia del reparto secundario. Aunque Rapunzel, Flynn y Gothel son los personajes principales, los personajes secundarios tienen un papel importante en el éxito de la película. Pascal, el camaleón de Rapunzel, y Maximus, el caballo del reino, no tienen diálogos, pero sus acciones y expresiones aportan humor y emoción. Maximus funciona como un personaje cómico que al principio persigue a Flynn como enemigo, pero después desarrolla una relación de amistad con Rapunzel. Pascal representa la lealtad y acompaña a Rapunzel durante toda su vida en la torre. Los animadores y actores de voz trabajan juntos para que estos personajes transmitan emociones incluso sin utilizar palabras. Sus movimientos, sonidos y expresiones complementan las actuaciones principales. Conclusión: el reparto de Enredados es una de las razones principales por las que la película logró convertirse en una historia tan querida. Mandy Moore, Zachary Levi y Donna Murphy ofrecen interpretaciones destacadas que hacen que los personajes principales sean profundos y memorables. Rapunzel representa la búsqueda de libertad y descubrimiento personal, Flynn muestra la importancia del cambio y Gothel representa los peligros del control y la manipulación. Cada actor aporta una identidad única a su personaje, combinando humor, emoción y personalidad. Gracias a este trabajo de voces, la película consigue transmitir sentimientos como alegría, miedo, amor, esperanza y valentía. El reparto convierte una historia clásica de princesa en una aventura moderna sobre encontrar el propio camino y tener el valor de seguir los sueños. Enredados, Tangled, 2010, es una de las películas animadas más destacadas de Disney y una reinterpretación moderna del clásico cuento de Rapunzel. La película combina fantasía, aventura, comedia, romance y música para crear una historia entretenida tanto para niños como para adultos. Aunque está basada en un cuento tradicional,
La película introduce nuevos elementos que hacen que la protagonista tenga más personalidad, independencia y participación en su propia historia. Más que una simple historia de una princesa esperando ser rescatada, Enredados es una aventura sobre la libertad, la identidad personal y la importancia de perseguir los sueños. La película cuenta la historia de Rapunzel, una joven con un cabello mágico que ha vivido encerrada en una torre durante toda su vida bajo el control de Madre Gothel. Rapunzel sueña con salir al mundo exterior y descubrir el origen de las luces flotantes que aparecen en el cielo cada año en su cumpleaños. Su vida cambia cuando conoce a Flynn Rider, un ladrón que entra en su torre buscando esconderse. Juntos comienzan un viaje que cambiará completamente la forma en que ambos ven el mundo y a sí mismos. Uno de los aspectos más fuertes de Enredados es su protagonista. Rapunzel es una de las princesas de Disney más completas porque no está definida únicamente por una relación romántica. Es curiosa, creativa, inteligente y tiene deseos propios. Durante gran parte de la película lucha entre el miedo que le ha inculcado Gothel y su deseo de conocer la verdad sobre su vida. Su desarrollo como personaje es uno de los puntos más interesantes de la historia, ya que pasa de ser una joven insegura y protegida a una persona capaz de tomar decisiones y defender su libertad. La evolución de Rapunzel está muy bien construida porque no ocurre de manera instantánea. Al salir de la torre, siente alegría por experimentar cosas nuevas, pero también culpa y miedo porque ha sido educada para creer que el mundo exterior es peligroso. Esa mezcla de emociones hace que el personaje sea más real y fácil de relacionar. La película muestra que crecer y encontrar la propia identidad puede ser un proceso complicado, pero también emocionante. Otro gran elemento de la película es Flynn Rider. Al principio parece un personaje típico de ladrón encantador y egoísta, pero con el tiempo se revela que tiene una historia más profunda. Flynn no solo ayuda a Rapunzel a descubrir el mundo, sino que también aprende de ella. Su transformación es importante porque demuestra que una persona puede cambiar cuando encuentra algo más valioso que sus propios intereses. La relación entre Rapunzel y Flynn es uno de los puntos más destacados de la película. A diferencia de algunas historias románticas donde los personajes se enamoran inmediatamente, su conexión se desarrolla poco a poco. Al principio no confían completamente uno en el otro y tienen personalidades muy diferentes. Rapunzel es optimista y soñadora, mientras que Flynn es desconfiado y práctico. Esta diferencia crea momentos divertidos, pero también permite que ambos personajes aprendan y crezcan juntos. La química entre los protagonistas funciona muy bien porque su relación se basa en la amistad, la confianza y el apoyo mutuo. Flynn no salva a Rapunzel, más bien, ambos se ayudan a superar sus problemas personales. Esta forma de presentar el romance hace que la historia sea más moderna y equilibrada. La villana, Madre Gothel, también es uno de los puntos fuertes de la película. No es una villana tradicional que utiliza únicamente la fuerza o la violencia. Su principal arma es la manipulación emocional. Gothel controla a Rapunzel haciéndole creer que está protegiéndola, cuando en realidad solo busca aprovecharse de ella. Este aspecto hace que el conflicto sea más interesante porque representa una forma de control que puede ser difícil de reconocer. El personaje de Gothel muestra cómo una persona puede utilizar el cariño y el miedo para mantener poder sobre otra. Sus diálogos tienen una mezcla de humor y crueldad que la convierten en una antagonista memorable. Su obsesión por mantenerse joven también representa el egoísmo y la incapacidad de aceptar el paso del tiempo. Visualmente, Enredados es una película impresionante. La animación combina la estética clásica de Disney con técnicas modernas. Los escenarios tienen muchos detalles, desde la torre escondida en el bosque hasta el reino de Corona. Los colores, la iluminación y los movimientos de los personajes crean una experiencia visual atractiva. Uno de los momentos más recordados de la película es la escena de las linternas flotantes. La combinación de la música, la animación y las emociones de los personajes crea una de las escenas románticas más bonitas de las películas animadas de Disney. La escena representa el sueño de Rapunzel hecho realidad y simboliza su conexión con su verdadero pasado. La música también es una parte importante de Enredados.
Las canciones ayudan a expresar los sentimientos de los personajes y hacen avanzar la historia. La canción de Rapunzel sobre sus sueños y deseos muestra su personalidad y su necesidad de descubrir que existe más allá de la torre. Las canciones tienen un equilibrio entre emoción y entretenimiento, aunque algunas personas pueden sentir que no alcanzan el impacto de los grandes clásicos musicales de Disney. El humor es otro aspecto que funciona muy bien. La película tiene bromas para diferentes edades. Los niños pueden disfrutar de las situaciones cómicas de personajes como Maximus y Pascal, mientras que los adultos pueden apreciar los diálogos y referencias más sutiles. Maximus, el caballo del reino, es especialmente divertido porque tiene una personalidad fuerte y actúa casi como un personaje humano sin necesidad de hablar. Otro mensaje importante es que la verdadera familia se basa en el amor y el respeto. La relación entre Rapunzel y Gothel muestra que alguien puede decir que ama a otra persona, pero sus acciones pueden demostrar lo contrario. En cambio, la familia real de Rapunzel representa un amor basado en la aceptación y la protección. Entonces, ¿vale la pena ver Enredados? La respuesta es sí. Es una película que combina una historia emocionante, personajes bien desarrollados, humor, música y una animación hermosa. Aunque sigue la estructura de un cuento de hadas tradicional, logra darle una nueva perspectiva al convertir a Rapunzel en una protagonista fuerte y activa. Enredados es recomendable para personas de todas las edades. Los niños pueden disfrutar de la aventura, los colores y los personajes divertidos, mientras que los adultos pueden apreciar los temas más profundos relacionados con la identidad, la libertad y las relaciones personales. Es una película que puede entretener en un primer vistazo, pero también ofrece mensajes que permanecen después de terminarla. La película Enredados, Tangled, 2010, representa uno de los proyectos más importantes de Disney en el campo de la animación por computadora. Aunque la película tiene la apariencia de un cuento de hadas clásico, fue creada utilizando avanzadas técnicas de CGI, Computer Generated Imagery, imágenes generadas por computadora, que permitieron combinar la estética tradicional de Disney con las posibilidades de la animación digital moderna. El equipo de producción buscó crear una película que conservara la emoción y la belleza de las películas animadas dibujadas a mano, pero utilizando herramientas digitales para lograr movimientos más naturales, iluminación más realista y mundos mucho más detallados. El principal desafío visual de Enredados fue transformar el estilo clásico de las princesas de Disney en una experiencia completamente generada por computadora. La película fue desarrollada durante varios años y requirió la colaboración de artistas, animadores, diseñadores de personajes, especialistas en iluminación y expertos en efectos visuales. El objetivo era crear un universo fantástico que pareciera mágico, pero al mismo tiempo tuviera una sensación de profundidad y realismo. Uno de los elementos más complejos de toda la película fue el cabello de Rapunzel. Su cabello dorado y extremadamente largo es el centro de la historia porque contiene poderes mágicos, pero también representó uno de los mayores retos técnicos para los animadores. Crear un cabello que se moviera de manera natural, que reaccionara al movimiento del cuerpo y que tuviera una apariencia realista requirió sistemas avanzados de simulación. El cabello de Rapunzel tiene más de 20 metros de longitud dentro de la historia, lo que significa que no podía ser animado manualmente movimiento por movimiento. Los artistas utilizaron programas especiales de simulación para calcular cómo debería moverse según la gravedad, la velocidad, la dirección del cuerpo y las fuerzas externas. El cabello debía comportarse como un material flexible, a veces debía moverse como una tela, otras veces como una cuerda y en algunas escenas debía tener suficiente rigidez para que Rapunzel pudiera utilizarlo como herramienta. Los animadores estudiaron el comportamiento del cabello humano real para comprender cómo se mueve, cómo refleja la luz y cómo responde al viento. Sin embargo, no intentaron crear una copia completamente realista, ya que Rapunzel pertenece a un mundo de fantasía. El cabello fue diseñado para verse hermoso y expresivo, funcionando casi como una extensión de la personalidad del personaje. La iluminación CGI fue otro aspecto fundamental de Enredados.
Una de las características más destacadas de la película es la forma en que utiliza la luz para crear emociones. Los artistas digitales trabajaron con sistemas avanzados de iluminación para producir ambientes cálidos, colores intensos y efectos atmosféricos que ayudaran a contar la historia. La escena de las linternas flotantes es considerada uno de los momentos visualmente más impresionantes de la película. Para crear esta secuencia, los artistas tuvieron que diseñar miles de pequeñas luces individuales que flotan en el cielo y se reflejan sobre el agua. Cada linterna necesitaba tener movimiento, brillo y una interacción correcta con el entorno. El resultado fue una escena donde la iluminación no solo sirve como decoración, sino que también representa los sentimientos de los personajes. El agua también fue un elemento complicado dentro de la animación. En varias escenas aparecen ríos, lagos y reflejos que necesitaban verse naturales. Simular agua en CGI requiere calcular movimientos, ondas, transparencia y reflejos de luz. En Enredados, el agua fue utilizada para crear escenas emocionales y aumentar la sensación de profundidad del mundo. Los efectos de partículas tuvieron un papel importante en diferentes momentos de la película. Las partículas digitales se utilizan para crear elementos como polvo, brillo mágico, fuego, humo y otros efectos ambientales. La magia del cabello de Rapunzel, especialmente cuando brilla y libera energía, fue creada utilizando combinaciones de iluminación, partículas y efectos digitales para darle una apariencia sobrenatural. El diseño de personajes también fue una parte esencial del trabajo CGI. Aunque los personajes fueron creados digitalmente, los artistas querían mantener una apariencia cercana a la animación tradicional. No buscaban un realismo extremo, sino conservar la expresividad característica de Disney. Para lograrlo, trabajaron cuidadosamente en las proporciones, los movimientos faciales y las expresiones emocionales. Rapunzel fue diseñada con grandes ojos expresivos, movimientos suaves y una apariencia que reflejara juventud y curiosidad. Los animadores tuvieron que crear miles de pequeños movimientos faciales para que pudiera expresar emociones como alegría, miedo, sorpresa, tristeza y determinación. En una película animada, los ojos, la boca y los gestos son fundamentales para comunicar sentimientos, por lo que cada detalle fue cuidadosamente trabajado. Flynn Rider también presentó desafíos de animación. Como personaje humano, debía tener movimientos naturales y al mismo tiempo conservar el estilo caricaturesco de la película. Los animadores estudiaron expresiones faciales humanas, movimientos corporales y actuación física para hacer que Flynn pareciera un personaje real dentro del mundo animado. La ropa de los personajes también utilizó simulación digital. Los vestidos, capas y telas debían moverse correctamente cuando los personajes caminaban, corrían o giraban. En especial, el vestido de Rapunzel necesitaba combinar belleza visual con movimientos naturales. Los sistemas de simulación de telas permitieron que la ropa reaccionara a los movimientos del cuerpo y al ambiente. Los escenarios de Enredados fueron creados con un nivel muy alto de detalle. La torre de Rapunzel, el bosque, el reino de Corona y otros lugares fueron diseñados completamente en CGI. Los artistas digitales construyeron modelos tridimensionales de edificios, árboles, montañas y objetos para crear un mundo amplio y creíble. La Torre de Rapunzel es uno de los escenarios más importantes porque representa su aislamiento. Su diseño visual muestra una mezcla entre belleza y soledad. El interior está lleno de pinturas, objetos creados por Rapunzel y detalles que muestran su personalidad. Los artistas utilizaron iluminación, texturas y composición para hacer que la torre pareciera un lugar acogedor, pero también una prisión. El reino de Corona fue diseñado para transmitir una sensación de fantasía europea. Las calles, edificios y paisajes combinan elementos medievales con una estética colorida y encantadora. Cada elemento del entorno fue creado para reforzar la idea de un mundo de cuento de hadas. La animación de movimiento fue otro aspecto clave. Los personajes de Enredados no solo debían moverse correctamente, sino también tener una actuación convincente.
Los animadores utilizaron principios clásicos de animación como anticipación, exageración, ritmo y expresión para dar vida a los personajes digitales. Aunque la tecnología CGI permite crear movimientos muy detallados, los artistas no dependieron únicamente de la computadora. Gran parte del trabajo creativo consistió en decidir cómo debía actuar cada personaje. La computadora ayuda a construir la imagen final, pero la emoción viene de las decisiones de los animadores. Los efectos visuales también ayudaron a crear escenas de acción. Las persecuciones, caídas, movimientos rápidos y momentos de peligro necesitaban una combinación de animación de personajes, simulaciones físicas y efectos digitales. Por ejemplo, las escenas donde Rapunzel utiliza su cabello como herramienta requieren coordinación entre el movimiento del cabello, el cuerpo del personaje y el entorno. Maximus, el caballo de la película, es otro ejemplo interesante del uso de CGI. Animar un animal digitalmente requiere estudiar su anatomía y comportamiento. Los animadores observaron movimientos reales de caballos para crear una criatura que pareciera auténtica, pero que también tuviera personalidad cómica. Sus expresiones y movimientos exagerados lo convierten casi en un personaje humano. Pascal, el camaleón de Rapunzel, también demuestra cómo la animación digital puede crear personajes expresivos sin depender del diálogo. Sus pequeños movimientos, cambios de expresión y reacciones fueron cuidadosamente diseñados para comunicar emociones. La cámara virtual fue otra herramienta importante en la película. A diferencia de una película de acción real, una película CGI permite crear movimientos de cámara imposibles en el mundo real. Los creadores pudieron diseñar tomas amplias, movimientos fluidos y perspectivas especiales para aumentar el impacto visual de las escenas. La combinación de todos estos elementos permitió que Enredados tuviera una apariencia cinematográfica. La película no solo utiliza CGI para crear imágenes bonitas, sino que utiliza la tecnología para apoyar la narrativa. La iluminación, los colores, los movimientos y los efectos visuales están diseñados para acompañar las emociones de los personajes. El proceso de creación de Enredados también demuestra la evolución de Disney hacia una nueva etapa de animación. La película mantiene la esencia de los clásicos de la compañía, pero utiliza herramientas digitales modernas para ampliar las posibilidades creativas. Fue una producción que ayudó a demostrar que la animación por computadora podía conservar la magia y la emoción de las películas tradicionales. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Enredados son una parte fundamental de su éxito. Desde el complejo cabello mágico de Rapunzel hasta la iluminación de las linternas, cada detalle fue creado con una combinación de tecnología avanzada y creatividad artística. La película demuestra que el CGI no solo sirve para crear imágenes impresionantes, sino también para contar historias, expresar emociones y construir mundos fantásticos. Gracias al trabajo de cientos de artistas y técnicos, Enredados logró convertirse en una de las películas animadas más visualmente atractivas de Disney y un ejemplo importante del potencial de la animación digital moderna. Enredados, Tangled, 2010, fue una de las películas animadas más importantes de Disney durante la transición hacia una nueva etapa de animación por computadora. La película no solo destacó por su historia, personajes y calidad visual, sino también por su desempeño comercial. Su recorrido en taquilla, seguido por su lanzamiento en formatos domésticos como Blu-ray, DVD y copias digitales, demostró que la película tenía un gran atractivo tanto para el público familiar como para los seguidores de las películas clásicas de Disney. La película fue estrenada en un momento importante para Disney Animation. Después de varios años en los que el estudio buscaba recuperar el éxito de sus grandes clásicos, Enredados llegó como una producción ambiciosa que combinaba la tradición de los cuentos de princesas con la tecnología moderna del CGI. La inversión fue considerable, ya que se convirtió en una de las películas animadas más costosas producidas hasta ese momento. Por esta razón, el rendimiento en taquilla era un factor muy importante para determinar el éxito comercial del proyecto. Desde su estreno en cines, Enredados recibió una respuesta positiva del público.
La película logró atraer a diferentes grupos de espectadores, niños que disfrutaban de la aventura y los personajes divertidos, familias que buscaban una película para ver juntos y adultos que apreciaban la nostalgia de Disney junto con una historia más moderna. Su combinación de humor, romance, música y acción ayudó a ampliar su audiencia. En su primer fin de semana en Estados Unidos, la película tuvo un buen comienzo, aunque no fue un fenómeno inmediato al nivel de algunos grandes estrenos de animación. Sin embargo, tuvo una gran estabilidad durante las semanas siguientes. A diferencia de películas que tienen un fuerte inicio pero desaparecen rápidamente de los cines, Enredados mantuvo una buena asistencia gracias a las recomendaciones del público y a las vacaciones familiares. Uno de los factores que ayudó a su rendimiento fue la temporada de estreno. La película llegó durante el periodo de vacaciones de fin de año, una época en la que muchas familias buscan películas para ver en los cines. La temática de cuento de hadas, los personajes simpáticos y el ambiente familiar hicieron que fuera una opción atractiva para espectadores de diferentes edades. La película consiguió recaudar cientos de millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en un gran éxito comercial para Disney. Su recaudación internacional fue especialmente importante porque demostró que la historia de Rapunzel podía conectar con públicos de diferentes culturas. Los temas de libertad, sueños personales, familia y descubrimiento de identidad son universales, lo que permitió que la película funcionara bien fuera de Estados Unidos. El éxito internacional de Enredados también estuvo relacionado con la estrategia de Disney de adaptar la promoción de la película a diferentes mercados. La campaña de marketing destacó elementos como la aventura, la comedia y el romance, permitiendo que la película no fuera vista únicamente como una historia infantil de princesa. Esto ayudó a atraer a adolescentes y adultos además del público más joven. Otro elemento importante de su éxito fue la marca Disney. La compañía tenía una larga tradición de películas animadas exitosas y Enredados aprovechó esa reputación. Muchos espectadores acudieron al cine esperando una experiencia similar a los grandes clásicos del estudio, pero con una presentación moderna. La recepción crítica también influyó en el rendimiento comercial. Las buenas opiniones sobre la animación, los personajes y la música ayudaron a mantener el interés del público. Cuando una película familiar recibe comentarios positivos, suele tener una vida más larga en los cines porque los espectadores se sienten más seguros al recomendarla a otras personas. Después de su paso por los cines, Enredados tuvo un importante lanzamiento en medios domésticos. Disney preparó diferentes versiones para que el público pudiera disfrutar de la película en casa. El lanzamiento incluyó formatos como DVD, Blu-ray y copias digitales, siguiendo la tendencia de la industria de ofrecer películas con mayor calidad de imagen y sonido. El lanzamiento en Blu-ray fue especialmente importante porque permitió apreciar mejor la calidad visual de la película. Debido a que Enredados fue creada completamente con animación digital, el formato de alta definición permitió mostrar con mayor detalle los colores, las texturas, la iluminación y los efectos visuales. Elementos como el cabello mágico de Rapunzel, las escenas nocturnas y las luces flotantes se beneficiaron enormemente de la calidad superior del formato. La edición doméstica también incluyó contenido adicional diseñado para los seguidores de la película. Estos materiales permitieron conocer más sobre el proceso de producción, el diseño de personajes, la creación de la animación y el trabajo de los artistas detrás del proyecto. Para muchos espectadores, estos extras aumentaron el valor del lanzamiento porque mostraban cómo se construyó el mundo de la película. Entre los contenidos adicionales habituales de este tipo de lanzamientos se encontraban escenas eliminadas, comentarios de los creadores, documentales sobre la realización y detalles sobre la música. Estos materiales mostraban la cantidad de trabajo artístico y técnico necesario para crear una película animada de gran escala. El lanzamiento doméstico también ayudó a que Enredados llegara a una audiencia más amplia. Muchas personas que no pudieron verla en el cine tuvieron la oportunidad de descubrirla en DVD o Blu-ray. Además, las familias podían verla varias veces en casa, algo especialmente importante para las películas animadas, ya que suelen convertirse en favoritas de los niños.
Con el tiempo, Enredados continuó manteniendo popularidad gracias a los formatos digitales y las plataformas de entretenimiento en línea. La disponibilidad en diferentes medios permitió que nuevas generaciones conocieran la historia de Rapunzel y Flynn. Esto ayudó a que la película mantuviera su relevancia incluso años después de su estreno original. El éxito comercial de Enredados tuvo un impacto importante dentro de Disney Animation. La película demostró que las historias de princesas todavía podían funcionar en la era moderna si se presentaban con personajes fuertes y una narrativa actualizada. Su rendimiento ayudó a fortalecer la confianza del estudio en nuevos proyectos animados. La película también fue importante porque representó una evolución técnica para Disney. Su éxito mostró que la animación CGI podía transmitir emociones y belleza visual al mismo nivel que las películas tradicionales dibujadas a mano. La combinación de tecnología avanzada y elementos clásicos se convirtió en una fórmula que Disney continuaría utilizando en producciones posteriores. Desde el punto de vista financiero, Enredados fue considerada una inversión exitosa. Aunque su producción tuvo un costo elevado debido a la complejidad de la animación y el largo proceso de desarrollo, los ingresos obtenidos en taquilla, ventas de medios domésticos y productos relacionados demostraron que la película fue rentable. El mercado doméstico fue especialmente importante porque las películas familiares suelen generar ingresos durante mucho tiempo después del estreno cinematográfico. Las ventas de DVD y Blu-ray, junto con las compras digitales, permitieron que Enredados continuara generando beneficios incluso después de abandonar las salas de cine. Además, la película creó una fuerte conexión con los espectadores. Muchos fans comenzaron a considerar a Rapunzel como una de las princesas Disney más representativas de la era moderna. Esta popularidad ayudó a mantener la presencia de la película mediante productos, apariciones en eventos y referencias dentro de la cultura popular. En comparación con otras películas animadas de Disney, Enredados ocupa una posición importante porque fue una producción que unió dos épocas: la tradición de los cuentos musicales de Disney y la nueva era de la animación digital. Su éxito comercial confirmó que el público todavía tenía interés en historias de fantasía con personajes emocionales y bien desarrollados. Aunque no alcanzó el nivel de algunos fenómenos de taquilla posteriores de Disney, como ciertas películas animadas que se convirtieron en eventos mundiales, Enredados logró un resultado sólido y significativo. Su éxito no dependió únicamente de la publicidad o de la marca, sino de la conexión emocional que creó con el público. En conclusión, Enredados fue un éxito comercial importante para Disney tanto en taquilla como en medios domésticos. Su rendimiento en cines mostró que una historia clásica podía renovarse para una nueva generación, mientras que su lanzamiento en DVD, Blu-ray y formatos digitales permitió que la película siguiera siendo disfrutada por millones de personas. La combinación de una historia atractiva, personajes memorables, animación avanzada y una fuerte conexión emocional convirtió a Enredados en una de las películas animadas más valiosas de Disney en el siglo XXI. Uno de los mayores puntos positivos de Enredados es su protagonista, Rapunzel. A diferencia de algunas princesas tradicionales que esperan que otros resuelvan sus problemas, Rapunzel es una protagonista activa que toma decisiones y busca su propio camino. Ella tiene sueños, dudas, miedos y deseos personales que hacen que el público pueda identificarse con ella. El desarrollo del personaje de Rapunzel está muy bien construido. Al principio de la película, es una joven que ha pasado toda su vida encerrada en una torre y que tiene poca experiencia del mundo exterior. Sin embargo, su curiosidad y valentía la llevan a superar sus temores. Su evolución desde una persona insegura hasta alguien independiente es uno de los elementos más importantes de la película. Otro aspecto positivo es que Rapunzel no está definida únicamente por una historia de amor. Aunque su relación con Flynn Rider es importante, la película se enfoca principalmente en su búsqueda de identidad. El verdadero objetivo de Rapunzel no es encontrar una pareja, sino descubrir quién es realmente y vivir la vida que siempre ha imaginado. El personaje de Flynn Rider también es una gran fortaleza de la película. Al principio parece un personaje típico de ladrón divertido y arrogante, pero poco a poco muestra una personalidad más profunda.
Su transformación es interesante porque aprende a dejar atrás su egoísmo y descubre valores como la confianza, la responsabilidad y el amor. La relación entre Rapunzel y Fuen es otro punto fuerte. La pareja no se enamora inmediatamente, sino que construye una conexión basada en la convivencia y la confianza. Sus diferencias generan momentos cómicos, pero también permiten que ambos personajes aprendan uno del otro. La dinámica entre ellos es una de las razones por las que la película funciona tan bien. La villana Madre Garhau también es un punto positivo. Aunque sus acciones son negativas, es un personaje complejo y bien escrito. No es una villana que depende únicamente de la fuerza, sino que utiliza la manipulación emocional para controlar a Rapunzel. Su forma de actuar hace que el conflicto sea más psicológico e interesante. La animación es uno de los aspectos más destacados de Enredados. La película utiliza tecnología CGI avanzada para crear escenarios detallados, personajes expresivos y efectos visuales impresionantes. Los colores, la iluminación y los movimientos hacen que el mundo de la película sea atractivo y mágico. El diseño visual de la película es especialmente impresionante en escenas como el momento de las linternas flotantes. La combinación de luces, música y emociones crea una de las secuencias más memorables de Disney. La escena no solo es hermosa visualmente, sino que también tiene un gran significado emocional para Rapunzel. La calidad de la animación de los personajes también es destacable. Las expresiones faciales de Rapunzel, Fuen y los personajes secundarios ayudan a transmitir emociones sin necesidad de muchos diálogos. Los movimientos son fluidos y permiten que los personajes parezcan más vivos. La música es otro punto positivo importante. Las canciones ayudan a desarrollar la historia y expresar los sentimientos de los personajes. Las canciones de Rapunzel reflejan sus deseos, sus sueños y sus conflictos internos. Aunque la película no tiene tantas canciones icónicas como algunos clásicos antiguos de Disney, su banda sonora cumple bien su función. El humor es una de las grandes fortalezas de Enredados. La película consigue entretener a diferentes edades porque combina bromas simples con momentos de comedia más inteligente. Personajes como Pascal y Maximus aportan diversión y ayudan a equilibrar las partes emocionales de la historia. Maximus, el caballo del reino, es uno de los personajes secundarios más queridos. Aunque no habla, sus gestos y acciones generan muchos momentos cómicos. Su personalidad fuerte y su comportamiento casi humano lo convierten en una parte importante del encanto de la película. Pascal también funciona muy bien como compañero de Rapunzel. Su lealtad y sus expresiones transmiten mucho sin necesidad de palabras. Representa la amistad y el apoyo que Rapunzel tiene durante su vida en la torre. Otro punto positivo es el mensaje de la película. Enredados habla sobre la importancia de perseguir los sueños, superar los miedos y descubrir la propia identidad. Rapunzel demuestra que una persona no debe permitir que otros definan sus límites o decidan qué puede hacer con su vida. La película también presenta una idea interesante sobre la familia. Muestra que el amor verdadero no significa controlar a alguien, sino respetar sus decisiones y apoyar su crecimiento. La relación entre Rapunzel y Gothel sirve como contraste entre un amor falso basado en la posesión y un amor verdadero basado en la aceptación. Puntos negativos de Enredados. Aunque Enredados tiene muchas cualidades, también presenta algunos aspectos que pueden considerarse negativos. Uno de ellos es que la historia sigue una estructura bastante conocida de los cuentos de hadas. La idea de una princesa perdida que descubre su verdadera identidad es un concepto utilizado muchas veces en películas anteriores. Para algunos espectadores, la trama puede resultar predecible porque ciertos acontecimientos son fáciles de anticipar. Desde el principio se puede imaginar que Rapunzel descubrirá que es una princesa y que encontrará su lugar en el mundo. Aunque la forma de contar la historia es entretenida, la sorpresa narrativa no siempre es muy fuerte. Otro punto negativo es que algunos personajes secundarios tienen poco desarrollo. Aunque personajes como Maximus y Pascal son divertidos, sus historias personales no reciben mucha atención. La película se concentra principalmente en Rapunzel,
Flynn y Gothel, dejando menos espacio para explorar otros personajes. La historia de Flynn Rider también podría haberse desarrollado más. Aunque conocemos parte de su pasado y sus motivaciones, algunos aspectos de su vida antes de conocer a Rapunzel quedan poco explicados. Su transformación funciona, pero podría haber tenido más profundidad. Madre Gothel es una buena villana, pero algunos espectadores podrían considerar que sus motivaciones son demasiado simples. Su principal objetivo es conservar su juventud, y aunque la forma en que manipula a Rapunzel es interesante, su personaje podría haber explorado más sus razones personales y su pasado. El ritmo de la película, aunque generalmente funciona bien, tiene algunos momentos donde la historia parece avanzar de manera muy rápida. Algunas situaciones importantes ocurren sin mucho tiempo para que los personajes procesen emocionalmente lo que está sucediendo. Otro aspecto negativo es que la película no profundiza demasiado en el reino de Corona. Aunque visualmente es hermoso, los habitantes del reino y la vida política de la región no tienen mucho desarrollo. La historia podría haber aprovechado más este mundo fantástico. Algunos espectadores también pueden sentir que el romance entre Rapunzel y Flynn avanza demasiado rápido. Aunque su relación está mejor construida que muchos romances de cuentos tradicionales, el tiempo que pasan juntos en la película es relativamente corto para justificar una conexión tan fuerte. En cuanto a las canciones, aunque son buenas, algunas personas pueden pensar que no tienen el mismo impacto cultural que las canciones de películas clásicas de Disney como El Rey León o La Bella y la Bestia. La música acompaña bien la historia, pero pocas canciones alcanzaron el mismo nivel de reconocimiento mundial. La película también puede parecer demasiado enfocada en transmitir mensajes positivos. Algunos espectadores podrían sentir que ciertos momentos son demasiado ideales o que los problemas se resuelven de manera sencilla. La historia está diseñada como un cuento de hadas, por lo que no busca mostrar una visión completamente realista del mundo. Otro posible punto negativo es que la película mezcla muchos elementos diferentes: romance, aventura, comedia, acción y drama. Aunque esta combinación generalmente funciona, algunas partes pueden sentirse menos equilibradas porque la película intenta satisfacer muchos estilos al mismo tiempo. La duración de la película también puede ser un punto discutible. Para algunos espectadores, la historia tiene una duración adecuada y entretenida, mientras que otros podrían sentir que algunos conflictos secundarios podrían haberse desarrollado más si hubiera tenido más tiempo. Evaluación general de la película: a pesar de sus pequeños defectos, los puntos positivos de Enredados superan ampliamente a los negativos. La película consigue modernizar un cuento clásico sin perder la magia característica de Disney. Su mayor éxito está en sus personajes, especialmente Rapunzel, quien representa una protagonista fuerte, curiosa y capaz de cambiar su propio destino. La animación, la música, el humor y la emoción hacen que la película sea entretenida para diferentes generaciones. Aunque algunos elementos de la historia pueden parecer familiares, la manera en que se presentan los personajes y sus relaciones hace que la experiencia sea fresca y agradable. Los aspectos negativos de Enredados están principalmente relacionados con elementos previsibles de la historia y la falta de desarrollo de algunos personajes secundarios. Sin embargo, estos problemas no afectan demasiado la calidad general de la película. Conclusión: Enredados es una película con muchos más puntos positivos que negativos. Sus personajes memorables, su hermosa animación, su humor y sus mensajes emocionales la convierten en una de las películas animadas más exitosas de Disney. Rapunzel es una protagonista inspiradora, Flynn aporta diversión y evolución personal, y Madre Gothel crea un conflicto interesante. La música de Enredados, Tangled, 2010, es uno de los elementos más importantes de la película, ya que ayuda a construir la emoción de la historia, definir la personalidad de los personajes y crear la atmósfera mágica del mundo de Rapunzel. Como muchas películas clásicas de Disney, Enredados combina canciones narrativas con una banda sonora instrumental que acompaña las escenas de aventura, romance, comedia y drama. La música no solo funciona como fondo, sino que se convierte en una herramienta para contar la historia y expresar sentimientos que los personajes no siempre pueden decir con palabras.
La banda sonora instrumental de Enredados fue compuesta por Alan Menken, uno de los compositores más reconocidos en la historia de Disney. Menken es conocido por haber creado la música de varias películas animadas famosas y por su capacidad para combinar melodías memorables con emociones profundas. Su trabajo en Enredados representa una conexión entre la época dorada de las películas musicales de Disney y la nueva generación de animación digital. Alan Menken aportó a la película una identidad musical basada en la fantasía, la aventura y la emoción. Su objetivo fue crear una banda sonora que recordara a los grandes cuentos de hadas de Disney, pero con un estilo más moderno y dinámico. La música debía acompañar una historia donde una princesa no solo busca amor, sino también libertad, independencia y conocimiento de sí misma. Alan Menken como compositor. Alan Menken tuvo un papel fundamental en la creación del ambiente musical de Enredados. Su experiencia con películas de fantasía y cuentos de hadas le permitió comprender cómo la música podía reforzar los momentos importantes de la historia. El estilo de Menken se caracteriza por melodías fuertes, uso de instrumentos orquestales y una gran capacidad para transmitir emociones. En Enredados, utilizó estos elementos para representar diferentes estados de ánimo, la curiosidad de Rapunzel, el misterio del mundo exterior, la tensión causada por Gothel y la conexión emocional entre los personajes. La música de Menken ayuda a diferenciar los espacios de la película. La torre de Rapunzel tiene una sensación más íntima y personal, mientras que el mundo exterior utiliza sonidos más amplios y aventureros. El reino de Corona tiene una identidad musical más festiva, mientras que las escenas relacionadas con Gothel utilizan tonos más oscuros y dramáticos. Uno de los mayores logros de Menken fue crear una banda sonora que acompaña la evolución emocional de Rapunzel. Al principio, la música refleja su inocencia y su deseo de descubrir el mundo. Más adelante, las melodías se vuelven más intensas para representar sus conflictos internos y su crecimiento personal. La combinación de canciones y música instrumental Enredados utiliza dos formas principales de música, las canciones interpretadas por los personajes y la música instrumental de fondo. Ambas trabajan juntas para desarrollar la narrativa. Las canciones permiten que los personajes expresen sus pensamientos y emociones directamente. A través de ellas, el público conoce los sueños de Rapunzel, las dudas de Fuen y las intenciones de Gothel. En cambio, la música instrumental acompaña los momentos donde las emociones se muestran mediante acciones, expresiones y situaciones. La combinación de estos elementos es una característica tradicional de Disney. Las canciones hacen avanzar la historia, mientras que la banda sonora crea continuidad entre las diferentes escenas. La música de Rapunzel, la música asociada con Rapunzel refleja principalmente su personalidad, curiosidad, energía, imaginación y deseo de libertad. Sus melodías suelen tener una sensación de esperanza y descubrimiento. En las primeras escenas de la película, la música ayuda a mostrar la vida de Rapunzel dentro de la torre. Aunque está físicamente aislada, su mundo interior está lleno de creatividad y sueños. Los sonidos utilizados en estas partes transmiten una mezcla de alegría y una ligera sensación de tristeza porque el personaje tiene todo lo necesario para vivir, pero no tiene libertad. Cuando Rapunzel finalmente sale de la torre, la música cambia para representar la emoción de explorar el mundo por primera vez. Las composiciones se vuelven más amplias y aventureras, acompañando sus nuevas experiencias. La música también juega un papel importante en los momentos donde Rapunzel enfrenta dudas. Cuando siente miedo o culpa por abandonar la torre, las melodías ayudan a mostrar su conflicto interno. Esto permite que el público comprenda sus emociones incluso cuando el personaje no habla. La música de Flynn Rider tiene una identidad musical diferente a Rapunzel. Su música refleja inicialmente su personalidad confiada, divertida y algo arrogante. Los sonidos relacionados con él suelen tener una energía más aventurera y ligera. A medida que Flynn cambia durante la película, su presencia musical también evoluciona. Al principio, la música representa a un ladrón que piensa principalmente en sí mismo.
Después, las melodías comienzan a mostrar una persona más emocional y capaz de preocuparse por alguien más. Esta evolución musical ayuda a que el público perciba el cambio del personaje. Fuen no cambia solamente por sus diálogos, sino también por la manera en que la música acompaña sus momentos importantes. La música de Madrigal, la música relacionada con Madrigal tiene un estilo diferente al de los protagonistas. Sus melodías transmiten misterio, control y una sensación de peligro oculto. El personaje utiliza el engaño y la manipulación para mantener a Rapunzel bajo su control, y la música refleja esa personalidad. Los sonidos asociados con ella suelen ser más dramáticos y oscuros, creando una diferencia clara entre la libertad que representa Rapunzel y el control que representa Gothel. La banda sonora ayuda a mostrar que Gothel no es simplemente una villana tradicional, sino alguien que utiliza la inteligencia y la manipulación emocional. Sus momentos musicales tienen una mezcla de elegancia y amenaza. La escena de las linternas flotantes. Uno de los momentos más destacados de la música de Enredados es la escena de las linternas flotantes. En esta secuencia, la música tiene una función emocional muy importante. La escena representa el cumplimiento del mayor sueño de Rapunzel. Después de pasar toda su vida encerrada, finalmente ve las luces que siempre había imaginado. La música acompaña ese descubrimiento con una sensación de maravilla, romance y conexión emocional. La combinación entre la composición musical, la animación y la iluminación crea uno de los momentos más memorables de la película. La música no solo acompaña las imágenes, sino que aumenta el impacto emocional de la escena. Instrumentación y estilo musical. La banda sonora de Enredados utiliza una gran variedad de instrumentos para crear diferentes ambientes. La orquesta es la base principal, con presencia de cuerdas, instrumentos de viento, percusión y elementos que aportan una sensación de fantasía. Los instrumentos de cuerda ayudan a crear momentos emocionales y románticos, mientras que la percusión aporta energía a las escenas de aventura y acción. Los instrumentos de viento contribuyen a la sensación de cuento de hadas y exploración. Menken también utiliza cambios de ritmo y de intensidad para acompañar las emociones de los personajes. Una escena puede comenzar de manera tranquila y aumentar gradualmente hasta convertirse en un momento dramático o emocionante. La importancia del BGM en la narración. La música de fondo de Enredados cumple una función narrativa muy importante. No está presente solamente para hacer que las escenas sean más bonitas, sino para ayudar al público a entender lo que sienten los personajes. En una película animada, donde los personajes no son actores reales, la música tiene un papel aún más importante porque ayuda a transmitir humanidad y emoción. Una melodía puede hacer que una escena sea más divertida, triste, emocionante o inspiradora. El BGM también ayuda a mantener la continuidad de la película. Aunque la historia cambia constantemente entre aventura, comedia y drama, la música une todos estos elementos y crea una experiencia coherente. La colaboración musical. La creación musical de Enredados fue un trabajo conjunto entre compositores, letristas, productores y artistas de animación. La música debía adaptarse perfectamente al ritmo de las escenas y al desarrollo de los personajes. Alan Menken trabajó junto con los creadores de la película para asegurar que cada pieza musical tuviera un propósito dentro de la historia. La música fue diseñada para complementar las emociones visuales y narrativas. Esta colaboración demuestra que la música en una película animada no es un elemento separado, sino una parte esencial del proceso creativo. Impacto de la banda sonora. La música de Enredados recibió una respuesta positiva por su capacidad de recuperar el espíritu de los grandes musicales de Disney mientras incorporaba un estilo más contemporáneo. La banda sonora ayudó a que la película tuviera una identidad propia y reforzó la conexión emocional con el público. Muchas personas recuerdan la película no solo por sus personajes y escenas, sino también por sus canciones y melodías. La música contribuyó a que momentos específicos quedaran grabados en la memoria de los espectadores. Conclusión. La música de Enredados es uno de los elementos más importantes de la película. El trabajo de Alan Menken permitió crear una banda sonora que combina magia, emoción, aventura y romance.
Sus composiciones ayudan a contar la historia de Rapunzel y acompañan cada etapa de su viaje personal. El BGM de la película destaca porque no funciona únicamente como acompañamiento, sino como una parte fundamental de la narrativa. Las melodías reflejan los sueños de Rapunzel, la transformación de Flynn, la amenaza de Gothel y la belleza del mundo que descubren juntos. Enredados, Tangled, 2010, es una de las películas animadas más importantes de Disney y representa un momento clave en la evolución del estudio hacia una nueva era de animación digital. Detrás de la película existe un equipo creativo formado por directores, guionistas, artistas y compositores que trabajaron juntos para transformar el antiguo cuento de Rapunzel en una aventura moderna llena de emoción, humor y fantasía. La dirección y la escritura fueron elementos fundamentales para convertir una historia clásica en una película con personajes más profundos y una narrativa adaptada al público contemporáneo. La película fue dirigida por Nathan Renault y Baron Howard, dos cineastas de animación que desempeñaron un papel esencial en la creación del estilo visual y narrativo de Enredados. Ambos directores trabajaron dentro de Disney Animation y participaron en la construcción de una película que combinara la tradición de los cuentos de hadas con las posibilidades de la animación CGI moderna. Nathan Greno como director. Nathan Renault fue uno de los directores principales de Enredados. Antes de dirigir la película, trabajó durante varios años en Disney como artista de historias y supervisor creativo. Su experiencia en el desarrollo de personajes y narrativas visuales fue muy importante para dar forma al estilo de la película. El trabajo de Greno se centró especialmente en la construcción de una historia que pudiera conectar con el público emocionalmente. Uno de sus objetivos principales era evitar que Rapunzel fuera simplemente una princesa clásica que esperaba ser salvada. En cambio, buscó crear una protagonista activa, con personalidad propia, deseos y conflictos internos. Greno ayudó a desarrollar la idea de que el viaje de Rapunzel debía ser tanto físico como emocional. La salida de la torre no representa solamente una aventura externa, sino también un proceso de crecimiento personal. La película muestra cómo Rapunzel aprende a tomar decisiones, confiar en sí misma y descubrir su verdadera identidad. Como director, Greno también trabajó en el equilibrio entre humor y emoción. Enredados tiene escenas divertidas, momentos de acción y partes emocionales, y mantener una combinación adecuada entre estos elementos fue uno de los desafíos principales. La película debía entretener a los niños, pero también ofrecer una historia interesante para los adultos. Greno aportó una visión moderna del cuento de Rapunzel. En lugar de centrarse únicamente en el romance, dio importancia a temas como la libertad, la independencia y la búsqueda de los propios sueños. Baron Howard como director. Aaron Howard fue el otro director principal de Enredados. Antes de este proyecto, ya tenía experiencia trabajando en películas animadas importantes de Disney. Su conocimiento de la animación y su capacidad para crear personajes expresivos ayudaron a definir la personalidad visual de la película. Howard tuvo un papel importante en el desarrollo de los personajes y en la dirección de la actuación animada. En una película CGI, los personajes no solo necesitan verse bien, sino también transmitir emociones convincentes. Howard trabajó con los animadores para asegurar que los movimientos, gestos y expresiones faciales fueran capaces de comunicar sentimientos. Uno de sus objetivos principales fue mantener la esencia de las películas clásicas de Disney mientras utilizaba tecnología moderna. Enredados fue una película creada completamente con animación por computadora, pero Howard quería conservar la calidez y la emoción de las películas tradicionales dibujadas a mano. Howard también contribuyó al diseño del mundo de la película. El reino de Corona, la torre de Rapunzel y los diferentes escenarios fueron creados para tener una apariencia de cuento de hadas, pero con un nivel de detalle y profundidad propio de la animación moderna. La colaboración entre Nathan Greno y Baron Howard fue importante porque ambos tenían enfoques complementarios. Greno aportaba una visión fuerte sobre la historia y los personajes, mientras que Howard tenía una gran experiencia en animación y actuación visual. Juntos crearon una película equilibrada entre narrativa y espectáculo visual.
El trabajo de los directores en la creación de Rapunzel. Uno de los mayores logros de los directores fue la transformación de Rapunzel en una protagonista más moderna. La versión tradicional del personaje estaba basada principalmente en el cuento original, pero la película de Disney le dio una personalidad mucho más desarrollada. Greno y Howard querían que el público entendiera las emociones contradictorias de Rapunzel. Ella es una persona que desea libertad, pero al mismo tiempo siente miedo porque toda su vida ha sido controlada por Madre Godhall. Esta combinación de valentía e inseguridad hace que el personaje sea más realista. Los directores también trabajaron para que Rapunzel tuviera una relación equilibrada con Flynn Rider. La historia no presenta a Flynn como un héroe que salva a la princesa, sino como alguien que acompaña a Rapunzel mientras ambos cambian. Esta decisión permitió crear una relación más moderna y basada en la colaboración. Los escritores de Enredados. El guión de Enredados fue desarrollado por un equipo de escritores que adaptaron el cuento clásico de Rapunzel para una audiencia moderna. La historia original es bastante simple, pero los escritores tuvieron que crear nuevos conflictos, personajes y situaciones para convertirla en una película completa. Los principales responsables del guión fueron Dan Fogelman, junto con aportaciones del equipo creativo de Disney. Fogelman tuvo un papel importante en la construcción de la estructura narrativa y en el desarrollo del tono de la película. Dan Fogelman como escritor. Dan Fogelman fue el principal guionista de Enredados. Su trabajo consistió en transformar una historia tradicional en una aventura con humor, emoción y personajes complejos. Una de sus contribuciones más importantes fue la creación de Flynn Rider como un personaje diferente al típico príncipe de cuento de hadas. En lugar de presentar a un héroe perfecto, el guión creó a un ladrón con defectos, inseguridades y un pasado complicado. Esto permitió que Flynn tuviera una evolución propia. Fogelman también ayudó a desarrollar la relación entre Rapunzel y Flynn. El guión evita que su romance ocurra de manera instantánea y muestra cómo ambos personajes aprenden a confiar uno en el otro. La conexión entre ellos nace de sus experiencias compartidas y no solamente de una atracción inicial. Otro elemento importante del trabajo de Fogelman fue el humor. El guión incluye bromas, situaciones absurdas y momentos cómicos que hacen que la película sea entretenida para diferentes edades. La personalidad de personajes como Maximus y Pascal también se beneficia de una escritura basada en la expresión y la comedia visual. Fogelman también contribuyó a los temas centrales de la película. La historia habla sobre encontrar la propia identidad, superar los miedos y tener el valor de perseguir los sueños. Estos temas están integrados en las decisiones de los personajes y no aparecen solamente como mensajes separados. Adaptación del cuento clásico de Rapunzel. Uno de los mayores desafíos para los escritores fue adaptar el cuento tradicional de Rapunzel. La historia original tiene elementos muy conocidos, por lo que el equipo necesitaba encontrar una manera de hacerla interesante para una nueva generación. La solución fue cambiar el enfoque. En lugar de centrarse únicamente en la princesa atrapada en una torre, la película se convirtió en una historia sobre una joven descubriendo el mundo y aprendiendo quién es realmente. Los escritores añadieron nuevos elementos como Flynn Rider, Maximus, Pascal y una mayor exploración de Madre Godhall. Estos cambios permitieron crear una historia más completa y dinámica. La película también modificó la personalidad de Rapunzel. En lugar de ser un personaje pasivo, se convirtió en alguien con iniciativa propia. Esta decisión fue fundamental para modernizar el cuento y hacerlo más atractivo para el público actual. La colaboración entre dirección y escritura. El éxito de Enredados se debe en gran parte a la colaboración entre los directores y los escritores. La historia necesitaba funcionar tanto a nivel emocional como visual, y cada departamento tuvo que trabajar unido. Los escritores crearon personajes con objetivos claros, mientras que los directores y animadores encontraron formas de expresarlos visualmente. Por ejemplo, los sentimientos de Rapunzel no solo aparecen en sus diálogos, sino también en sus expresiones, movimientos y acciones. La dirección también ayudó a mejorar el ritmo de la historia.
Una película animada necesita mantener la atención del público, por lo que las escenas de humor, acción y emoción deben estar bien organizadas. Influencia y legado de los creadores. El trabajo de Nathan Groening, Baron Howard y Dan Fogelman tuvo una gran influencia en el futuro de Disney Animation. Enredados demostró que las películas de princesas podían adaptarse a una nueva época sin perder la magia característica del estudio. La película ayudó a establecer un modelo para futuras producciones animadas, protagonistas con personalidades más fuertes, historias con mayor desarrollo emocional y una combinación de humor y aventura. El éxito de la película también confirmó que la animación CGI podía capturar la esencia de los cuentos clásicos. Los creadores lograron combinar tecnología moderna con elementos tradicionales de Disney. Conclusión: los directores Nathan Groening y Baron Howard, junto con los escritores liderados por Dan Fogelman, fueron piezas fundamentales en el éxito de Enredados. Su trabajo permitió transformar una historia antigua en una película moderna, emocionante y visualmente impresionante. La dirección aportó una visión clara sobre los personajes, la emoción y el estilo visual, mientras que la escritura creó una historia con humor, aventura y mensajes profundos. Gracias a esta combinación, Rapunzel se convirtió en una de las protagonistas más recordadas de Disney y Enredados pasó a formar parte de las películas animadas más importantes del estudio. Al principio de la historia, Fuen era un ladrón preocupado principalmente por su propia seguridad y sus deseos. Sin embargo, al conocer a Rapunzel, aprende valores como la honestidad, la confianza y el sacrificio. Su regreso a la torre demuestra que ya no es la misma persona egoísta del comienzo. Cuando Fuen llega a la torre, descubre que Rapunzel está atrapada nuevamente bajo el control de Gothel. Sin embargo, intenta ayudarla a escapar. Gothel sabe que mientras Rapunzel conserve su cabello mágico puede mantener su juventud, por lo que intenta impedir que cualquiera separe a Rapunzel de ella. En un momento decisivo, Fuen corta el cabello mágico de Rapunzel utilizando un fragmento de vidrio. Esta acción es una de las escenas más importantes de toda la película porque representa la liberación definitiva de Rapunzel. Al perder su cabello mágico, Rapunzel deja de ser una fuente de poder para Gothel y recupera el control sobre su propia vida. El corte del cabello también tiene un significado simbólico. Durante toda la película, el cabello de Rapunzel representa el control que Gothel tiene sobre ella. Aunque el cabello es hermoso y tiene poderes especiales, también es la razón por la que Rapunzel fue mantenida prisionera durante tantos años. Cuando Fuen corta el cabello, destruye la conexión que permitía a Gothel utilizar a Rapunzel. Este acto demuestra que la verdadera fuerza de Rapunzel nunca estuvo en su cabello mágico, sino en su inteligencia, valentía y capacidad para tomar decisiones. Después de perder el poder del cabello de Rapunzel, Gothel comienza a envejecer rápidamente. Durante años, ella había utilizado la magia para mantener una apariencia joven, pero sin esa fuente de energía, su verdadera edad aparece. Este momento representa las consecuencias de su egoísmo y su obsesión por la juventud. Gothel intenta escapar llevando consigo parte del cabello cortado de Rapunzel, pero finalmente cae desde la torre. Su caída simboliza el final de su control sobre Rapunzel. La persona que había mantenido a la joven encerrada durante toda su vida finalmente pierde el poder que tenía sobre ella. Sin embargo, el final también contiene un momento emocional entre Rapunzel y Fuen. Después de cortar el cabello, Fuen queda gravemente herido. Aunque logró salvar a Rapunzel, parece que no sobrevivirá. En sus últimos momentos, le revela sus verdaderos sentimientos y admite que su nombre real es Eugene Fitzherbert. Rapunzel queda devastada y utiliza sus lágrimas para intentar salvarlo. La magia de la flor dorada todavía existe dentro de ella de alguna manera y sus lágrimas tienen el poder suficiente para curar a Fuen. Este momento muestra que la verdadera magia no estaba únicamente en el cabello, sino también en la esencia de Rapunzel. La recuperación de Fuen representa la victoria del amor y la conexión emocional sobre el poder y la manipulación. Mientras Gothel utilizaba la magia para beneficio propio, Rapunzel utiliza ese poder para salvar a otra persona. La diferencia entre ambas muestra la importancia de las intenciones detrás de las acciones.
Después de estos acontecimientos, Rapunzel finalmente regresa al reino de Corona. Allí se encuentra con sus padres biológicos, el rey y la reina, quienes habían pasado años esperando el regreso de su hija perdida. El momento del reencuentro es muy emotivo porque representa la recuperación de la familia que Rapunzel nunca pudo conocer.